Bienvenidos a este nuevo video en el cual resolveremos la parte E, F y G del laboratorio 9 del curso de herramientas de análisis para la gestión. La pregunta 1, el enunciado, dice: el costo de arriendo de un local comenzó en 230.000 pesos acordando un incremento de 15.000 pesos anualmente. El contrato de arriendo se acuerda a 7 años de duración. La parte A era definir las variables dependientes e independientes en este contexto. La variable independiente era el tiempo, que está medido en años, y la variable dependiente es el costo medido en pesos. La pregunta B determina el dominio contextualizado de la función. El dominio contextualizado siempre se considera respecto a la variable independiente y en este caso sería de 0 a 7 años, tal como indica el enunciado. Luego, la pregunta C era construir una tabla de valores y la pregunta D, graficar esa tabla, la tabla obtenida en el punto C, y pedir o mostrar el modelo que representa esta situación o la tabla de valores que acabamos de graficar. Entonces, en el desarrollo nosotros acá, en la parte C, creamos la tabla de valores. Después, con esa misma tabla de valores, creamos el gráfico que corresponde a un gráfico de dispersión y le pedimos a Excel con una opción que nos muestre la función. Y en este caso la función es 15.000x más 230.000. Entonces vamos a seguir con la parte F. O sea, la parte E. Dice: determine la forma algebraica de la función lineal que calcule el costo del arriendo después de transcurridos X años desde que se inicia el contrato. La forma algebraica justamente es la que muestra aquí el gráfico. 15.000x más 230.000. Entonces ustedes pueden copiar esa función y pegarlo acá en la respuesta. ¿Ya? Fíjense que la tabla, el gráfico y la función prácticamente son todo parte del mismo ejercicio. Así que esa sería la respuesta a la parte E. La función lineal que sirve para calcular el costo sería 15.000x más 230.000. Luego, la pregunta F dice: ¿cuál es el valor de la pendiente de la función? ¿Qué representa este número? Entonces, para eso tenemos que recordar que la pendiente de una función lo definimos como el número que está multiplicando a la variable independiente, en este caso 15.000. Por lo tanto, la pendiente de la función es 15.000. ¿Qué significa este 15.000? Que sería la interpretación de ese valor. Una cosa es identificar el número y otra cosa explicar qué significa ese número, y esa explicación tiene que ir dentro del contexto de la pregunta. Y en este caso, en el contexto, los 15.000 significa el aumento que tiene el costo año a año. O sea, el costo del arriendo aumenta porque el 15.000 es positivo. Recuerden que la pendiente, si es positiva, entonces los resultados van aumentando, en este caso de 15.000 en 15.000. Si fuera negativa, los resultados irían disminuyendo de 15.000 en 15.000. Y los resultados en esta función corresponden al costo del arriendo. Entonces el costo de arriendo aumenta 15.000 pesos cada año. Recuerden, y esto es importante, que cuando hablamos de la pendiente de una función lineal, nos dice cómo cambia el resultado, pero siempre cada una unidad. Si la variable independiente es en años, entonces el cambio es cada un año. Si la variable independiente fueran días, entonces sería cada un día. Siempre es cada una unidad de la variable independiente. Entonces, de hecho, si ustedes se fijan, esta descripción o la definición o la interpretación de la pendiente incluso venía en el enunciado. El enunciado nos dijo que por cada año aumentaba 15.000 pesos el costo del arriendo. Luego, la pregunta G es un poquitito más larga y dice:
En un breve tiempo de haberse firmado el acuerdo, se decide utilizar el contrato. O sea, perdón, se decide actualizar el contrato. ¿Ya? Se mantendrán los 15.000 pesos de aumento por año y cuando el arriendo alcance 500.000 pesos, el costo no subirá por 5 años. Luego de esto, finaliza el contrato. La pregunta es, ¿cuántos años deben transcurrir para que alcance los 500.000 pesos? Eso quiere decir que se actualiza el contrato, ya no dura 7 años, porque si nosotros nos fijamos en la tabla que creamos en la pregunta C, a los 7 años el costo es de 335.000 pesos, ¿ya? Y luego de eso se termina el contrato. Lo que dice la parte G es que ya vamos a eliminar los 7 años máximo que dura el contrato, sino que ahora va a durar mucho más tiempo. Va a seguir subiendo 15.000 pesos cada año, pero cuando el costo del arriendo llegue a 500.000, el aumento se dejará de aumentar durante 5 años más. Entonces la pregunta es, ¿cuántos años tienes que transcurrir para que el costo de arriendo sea igual a 500.000 pesos? Hay otras formas de resolver esto. En este caso estamos resolviendo la pregunta G y nosotros queremos saber en qué año el costo es igual a 500.000 pesos. Vamos a escribir 500.000 pesos. Entonces, una forma sería construir una tabla, por ejemplo, una tabla similar a la anterior. Aquí los años, acá el costo, y sabemos que hay que ir sumando de 15.000 en 15.000. Entonces, 0, 1, 2, 3 y así en adelante. Podríamos seguir aumentando 4, 5, 6, 7, no sé, muchos números, por ejemplo hasta el 15, para ver si llegamos a los 500.000 pesos o no. Y podríamos ir sumando paso a paso. Sabemos que el año 0, el costo son 230.000 pesos. Y luego de eso, tenemos que ir sumando 15.000 en 15.000. O sea, serían los 15.000 multiplicados por la cantidad de años más los 230.000. Si nosotros hacemos ese cálculo con cada uno de los años hasta el año 15.000, llegamos hasta los 455.000. Pero nosotros queremos saber en qué año el resultado es igual a 500.000. Por lo tanto, deberíamos seguir. Por ejemplo, si seguimos hasta el año 20, la gracia de esto es que Excel hace todos los cálculos de forma automática, así que da lo mismo si calculamos hasta el año 100, por ejemplo. Pero si seguimos hasta el año 20, nos fijamos que en el año 20 el costo es de 530.000. Nos pasamos, pero no importa, porque a nosotros lo que nos interesa es saber cuándo el cobro es igual a 500.000 pesos. Entonces aquí el resultado es igual a 500.000 pesos a los 18 años. Entonces la respuesta sería a los 18 años. 18 años, el costo de arriendo será de 500.000 pesos. Y esa es la respuesta a la pregunta G. ¿Cuál es el problema? El problema principal es que si la pregunta es cuál es el costo para que el arriendo sea de 2 millones, bueno, quizás nos vamos a demorar mucho en llegar a los 2 millones, entonces ya no va a ser un desarrollo muy óptimo. Si la respuesta en este caso es 18, perfecto, pero si la respuesta fuera 500, fuera 700, obviamente 700 años no tiene mucho sentido, pero dentro de otros contextos podría ser la respuesta 700, entonces se complica un poco todo el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Podemos resolver una ecuación. Vale, vamos a ver si esto lo podemos ajustar. Por ejemplo, nosotros queremos que el resultado sea igual a 500.000. Y eso tiene que ser igual a la función. ¿Sí? Tiene que ser igual a la función con la que nosotros estamos trabajando. Lo que voy a hacer aquí es resolver una ecuación. No es necesario que lo escriban de esta forma, solo estoy haciendo el desarrollo. ¿Ya?
La función, según la pregunta E, la función es igual a 15.000x más 230.000, ¿ya? O sea que el resultado es igual a 15.000x más 230.000. O sea, los 500.000 pesos nosotros queremos que sea igual a 15.000x más los 230.000. ¿Ya? Y nuestro objetivo es saber cuál es el valor de x, cuál es el valor de la cantidad de años para que el resultado sea 500.000. Entonces vamos a agrandar un poco. Ahí sí. ¿Ya? Insisto, solo estoy resolviendo una ecuación. Esto ustedes lo pueden hacer en el cuaderno para llegar a la respuesta. Entonces nosotros queremos despejar la x. Entonces este 230.000 que está positivo, que está sumando, lo podemos pasar al otro lado de la igualdad, restando, y nos quedaría los 500.000 menos los 230.000. Todo eso igual a los 15.000 por x. X en este caso sigue siendo la cantidad de años, que es el valor que nos interesa determinar. Entonces, calculamos 500.000 menos 230.000, nos daría como resultado 270.000. Y eso sería igual a los 15.000, x. ¿Ya? En este caso lo que nos interesa es saber el valor de x que corresponde a la cantidad de años respecto, o sea, en este contexto. Finalmente, el 15.000 que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad dividiendo y tendríamos el resultado. O sea, sería los 270.000 dividido por los 15.000. Y eso nos daría el resultado de x. Escribir el desarrollo aquí en Excel obviamente es mucho más complicado. O sea, no sé si más complicado, pero es más enredado, pero esto lo pueden hacer ustedes en su cuaderno. ¿Ya? Si escriben en la calculadora 270.000 dividido en 15.000, de hecho lo pueden calcular acá si quieren, igual 270.000 dividido en 15.000, nos va a decir cuál es la cantidad de años, que en este caso sería 18. Ya habíamos calculado que la respuesta era 18, solo que lo hicimos con la tabla y en este caso lo hicimos de una forma algebraica. Pero aquí tenemos la respuesta en ambos casos, que sería 18. ¿Ya? Entonces hay dos formas de llegar al mismo resultado. Una forma es una forma algebraica, resolviendo ecuaciones de primer grado, y otra forma es ir calculando todos los resultados hasta que pasemos por el 500.000. La desventaja de esto, de la tabla, es que si el resultado es muy elevado, quizás nos vamos a demorar mucho en llegar a la respuesta. Y otra desventaja que tiene, que es una desventaja grande, es que si el resultado, por ejemplo, en algún contexto no fuera 18, sino que fuera 18.75, sería mucho más difícil porque acá nosotros estamos evaluando solo números enteros. Y si la respuesta es un número decimal, tendríamos que ver cómo llegar a la respuesta con los números que estamos evaluando. De hecho, eso también es parte de este curso. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de resolver el ejercicio de forma algebraica o con una ecuación? Es que independiente cuál sea el resultado, nosotros con estos pasos siempre vamos a llegar a la respuesta correcta. Primero el número que está multiplicando pasa al otro lado restando y luego la pendiente que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y esa sería toda la solución. Bueno, chiquillos, espero que este video les haya servido. Recuerden que cualquier duda o consulta me pueden escribir y nos veríamos en la siguiente clase.